Es una de las figuras que más se han visto envueltas en misterio, desde que fue visto por primera vez en 1966 dentro del condado de Point Pleasant, en Virginia Occidental. Su leyenda empezó realmente a extenderse gracias al investigador John Keel y su recopilación de más de 200 avistamientos. Sin embargo, hay pruebas de que los avistamientos de Mothman pudieron haberse producido en otras partes del mundo desde el año de 1855. En esta serie de episodios hablaré de algunos de los primeros avistamientos de los que pude encontrar noticia. Profundizaré en los misterios que hay alrededor de Mothman, incluyendo extrañas experiencias con hombres de negro y las posibles conexiones entre sí. Durante la batalla de Crimea, más específicamente el 14 de marzo de 1855, las tropas de los ejércitos combatientes se dieron cuenta de que al día siguiente serían los famosos Idus de marzo. Los soldados, algo supersticiosos por las múltiples historias que involucran estos días, le imploraron a sus comandantes el declarar una tregua de 24 horas. Al ser aceptada, ambos bandos se replegaron a sus campamentos, dejando solo un campo de batalla silencioso y lleno de los restos de sus compañeros. Se dice que durante la noche, una pequeña banda de 5 soldados rusos planeó realizar una emboscada justo al pasar la medianoche. De acuerdo a los reportes, la banda cruzó hacia las líneas enemigas, cuando de pronto los cielos sobre ellos se oscurecieron, como si la luna hubiese desaparecido del todo. Al levantar la mirada, encontraron una criatura que se podría describir como un cuervo gigante, sin cabeza, dando vueltas sobre ellos como si de un gran buitre se tratara. Los hombres se asustaron tanto por la hórrida criatura sobre ellos que decidieron correr hacia su propio campamento. Los vigías rusos, localizados en las afueras, abrieron fuego pensando que eran soldados enemigos. 4 de ellos no tuvieron suerte, y el único que quedaba todavía en pie se vio forzado a usar el cuerpo de uno de sus compañeros como escudo. No tardaron en darse cuenta de que detrás de ellos venía un gigantesco enjambre de criaturas similares a murciélagos. Gracias a que el 5.º hombre pudo resguardarse y más tarde relatar lo que vio junto a sus compañeros, es que tenemos lo que quizás sea el primer avistamiento de la criatura que posteriormente sería conocida como Mothman, el aparente mensajero de desastres. Cabe resaltar que el 8 de febrero del mismo año, después de una intensa nevada en la localidad de Devonshire, en el suroeste de Inglaterra, aparecieron unas enigmáticas huellas en la nieve, conocidas como las huellas del diablo, las cuales parecen haberse encontrado en otros lados de Europa. La cultura mapuche, en Chile, tiene leyendas sobre una criatura llamada el Chonchón. Cuenta la leyenda que esta es una presencia maligna y muy temida por las zonas rurales de Chile, que solo trae desgracias a quienes lo miran. Y es en 1868, en el diario de Copiapó, el 15 de marzo, que se escribió una crónica en donde una gigantesca ave era vista por varias personas. Ayer, a eso de las 5 de la tarde, a tiempo que habían concluido los quehaceres del día en esta mina, y estando todos los operarios reunidos, esperando su cena, vimos venir por los aires del lado de la ternera un ave gigantesca, que a primera vista tomamos por una de las nubes que en ese momento entoldaban en parte la atmósfera. A medida que el objeto en cuestión se acercaba infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido.
Su dirección era de noreste a suroeste, su vuelo rápido y en línea recta. Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, pudimos notar la rara estructura de su cuerpo. Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduzcas. La cabeza del monstruo parecía la de la langosta, y con ojos abiertos y brillante como ascuas. Se veía cubierta de algo parecido a grueso y espeso vello, como cerda, mientras que el cuerpo, prolongándose cual el de la serpiente, solo dejaba ver escamas brillantes, que sonaban como partículas metálicas, cuando el raro animal se replegaba sobre sí mismo. La sorpresa se convirtió en susto entre los trabajadores. Algunos aseguran haber percibido un detestable olor en esos momentos, un olor parecido al de arsénico cuando se quema, a la vez que otros recuerdan haber sido testigos en esa ciudad, hace años, del paso de un ave monstruosa semejante. ¿Acaso esta criatura es el chonchón? ¿Podría ser que al igual que Mothman, esta criatura augure una tragedia próxima a venir? Pues, tan solo unos meses después, Sudamérica experimentaría el famoso terremoto de 1868, sismo que duró aproximadamente 5 minutos, con una magnitud de alrededor de 9 en la escala de Richter, arrebatándole la vida a más de 25,000 personas y provocando la destrucción casi total de la parte sur de Perú. Más allá de los avistamientos, también hay relatos de aves gigantescas raptando niños. Uno de los más antiguos y más famosos se encuentra en Suiza. En 1838, una niña de 5 años, Marie Delex, fue capturada por una gigantesca águila. La desafortunada niña fue encontrada destrozada en las rocas, con su cuerpo mutilado. En 1878, en el estado de Missouri, Estados Unidos, en la localidad de Tippah County, un niño de 8 años, Jamie Kenny, fue capturado por una gigantesca águila cuando se encontraba jugando en el patio de su colegio. El niño fue elevado rápidamente por la gigantesca ave y solo lo soltó cuando disparos y gritos de las personas que vieron el episodio seguramente la asustaron. Dada la altura de donde soltó al niño, este murió por las heridas de la caída y también por las heridas de garra del ave que se habían hundido profundamente en su cuerpo. Durante mi investigación me encontré que hay varios relatos más sobre raptos de aves enormes. Estos relatos consistentemente describen a la criatura con cabeza de águila, y no suele haber avistamientos ovnis por el área, algo que sí sucede con Mothman, por lo que es más probable que se traten de sucesos distintos. De ahí tenemos que viajar hacia Estados Unidos, en el extremo oeste de Long Island, donde se ubica el distrito de Brooklyn, Nueva York. Y fue el 18 de septiembre de 1877, en una letra dirigida al New York Sun por W. H. Smith, en la que éste declararía ver a una criatura con alas sobrevolando Coney Island. El artículo traducido dice lo siguiente: fue un ángel. La notable nube que el señor Smith de Brooklyn vio el martes por la noche. Al editor del Sun, señor, el martes por la tarde de esta semana, unos minutos después de las 6 en punto, noté desde mi ventana un objeto muy peculiar, solitario y vaporoso en los cielos. Su posición era aproximadamente donde estaría la constelación del Caso a esa hora, es decir, al norte y 35 grados sobre el horizonte, en magnitud y contorno, en un grado marcado. Se parecía a una forma humana, cabeza, cuerpo y extremidades inferiores. El cuerpo y las extremidades envueltos en ropajes sombríos. La cabeza,
que era de una luminosidad más brillante en la coronilla y la frente, tenía una cabellera abundante y ondulante, y toda la figura estaba extendida horizontalmente, con la cabeza hacia el este y la nariz hacia abajo. Pero había otra característica igualmente marcada, y era una apariencia como de alas que se proyectan hacia arriba y hacia atrás desde los hombros, y éstas están en la debida proporción al cuerpo y las extremidades. Esta última característica nombrada le dio al conjunto la apariencia de un ángel, volando en medio del cielo. Considerado como una nube, llamó la atención que mantuviera el mismo contorno continuamente, lo cual es poco común en estos objetos vaporosos. Si bien lo tuve a simple vista durante un tiempo considerable, a medida que avanzaba rápidamente hacia el este, la luminosidad del ángel sombrío era de un blanco dorado y presentaba una apariencia muy hermosa contra el fondo azul del cielo. Además del sorprendente contorno del objeto, el interés en él aumentó considerablemente porque en ese momento era el único objeto visible en todo el cielo del norte, excepto a algunas nubes negras bajas en el horizonte. Llamé la atención de varias personas, una de las cuales descubrió el parecido que hice. El artículo menciona esta criatura voladora muy similar a Mothman, principalmente sus colores sombríos, solo que en este caso el color dorado suele salir del típico rojo de sus ojos, lo cual deja especular de el porqué del cambio de color. ¿Qué tragedia presagiaba esta criatura de tratarse del Mothman? Algo que pude encontrar fue el hundimiento del USS Huron en ese mismo año, en donde terribles olas azotaron el barco y que sin piedad arrastraba a los hombres desde la borda hacia el mar. En total, 98 hombres perdieron la vida durante la noche. En julio 29 de 1880, Louisville, Kentucky, en el Courier Journal, dos hombres de California, John Mann y Buck Flexner, reportaron haber visto a un hombre rodeado de maquinaria que parecía estar trabajando con sus manos. Tenía alas o abanicos en la espalda que agitaba desesperadamente para mantenerse en alto. Los hombres sorprendidos lo vieron alejarse fuera de la vista. El 12 de septiembre del mismo año, varias personas vieron a una criatura con alas similares a las de murciélago volar hacia Nueva Jersey. Los testigos relataron que la figura era negra, volaba a una altura de unos 300 metros y resaltaba claramente sobre el cielo azul y despejado. El New York Times publicó un artículo sobre este accidente. Un misterio aéreo. Un día de la semana pasada se vio una aparición maravillosa cerca de Coney Island, a una altura de al menos 1000 pies en el aire, o 300 metros. Un objeto extraño estaba volando hacia la costa de Nueva Jersey. Aparentemente era un hombre con alas de murciélago y ancas de rana mejoradas. El rostro del hombre se podía ver claramente y tenía una expresión cruel y determinada. Los movimientos realizados por el objeto se parecían mucho a los de una rana en el acto de nadar con las patas traseras y volando con las patas delanteras. Por supuesto, nunca se ha conocido ninguna rana de respetable que se comporte precisamente de esta manera. Pero si una rana usara alas de murciélago e intentara nadar y volar al mismo tiempo, imitaría correctamente la conducta del monstruo de Coney Island. Cuando agregamos que este monstruo agitaba sus alas en respuesta al silbato de una locomotora y era de un color negro intenso, se puede imaginar la naturaleza alarmante de la aparición. El objeto fue visto por muchas personas de renombre y todos están de acuerdo en que se trata de un hombre que volaba hacia Nueva Jersey. Hace aproximadamente un mes, un objeto de exactamente la misma naturaleza fue visto en el aire sobre St. Louis por varios ciudadanos que estaban sobrios y se cree que son dignos de confianza. Un poco más tarde,
fue visto por varias personas de Kentucky mientras volaba por el estado. En ningún caso se ha visto que se haya posado y nadie lo ha visto a una altura inferior a 1000 pies sobre la superficie de la Tierra. Es sin duda el objeto más extraordinario y maravilloso que jamás se haya visto. Este artículo menciona que ya es de conocimiento general la existencia de una criatura que en ese entonces conocían como el monstruo de Coney Island. El artículo luego sugiere que el hombre volador puede ser desde un inventor hasta un pastor religioso conocido como Dr. Thomas DeWitt Talmage. Los reportes de la criatura continuaron durante los siguientes años, volviéndose una sensación local. Ahora pues, si nos preguntamos sobre si hubo tragedias en las cercanías, podríamos decir que sí. Durante esa década no fueron pocas. En la noche de niebla del 11 de junio de 1880, el vapor de pasajeros Narragansett de Providence chocó con el vapor Stonington de la misma línea frente a Long Island, cerca de Saybrook, Connecticut. Si bien ninguno de los barcos se hundió, 30 personas, en su mayoría mujeres y niños, no tuvieron suerte como resultado del incendio a bordo del Narragansett. En 1881, varios barcos tuvieron terribles incidentes dentro del lago Michigan. Y en 1884, en Massachusetts, en el Puente del Diablo, en Martha's Vineyard, muy cerca de los primeros avistamientos, el SS City of Columbus se hundió junto con 103 almas. El desastre de Forest Hills fue un accidente de puente ferroviario que ocurrió el 14 de marzo de 1887 en la sección de Roslindale de Boston, Massachusetts. La colisión de Mud Run fue un accidente de tren que ocurrió el 10 de octubre de 1888 en la estación de Mud Run en Kidder Township, condado de Carbon, Pensilvania. A las 10 de la noche, un tren chocó contra la parte trasera de otro, quitándole la vida a 64 personas. En el año de 1889, en la localidad de Johnstown, Pensilvania, sucedió una terrible inundación en donde 2.209 personas tuvieron un destino cruel a causa de la rotura de la presa de South Fork. ¿Serían estos avistamientos lo que el monstruo de Coney Island trataba de advertirnos? Agosto 2 de 1905, en California. Un ave blanca de tamaño titánico voló sobre California. Un testigo, J.A. Jackson, residente de Silsbee, a la 1:30 de la mañana, vio una luz en el cielo. Parecía estar atada a una especie de nave con alas de unos 20 metros de largo. Parecía ser propulsada únicamente por las alas. Subía y bajaba conforme las alas batían, como si de un ave gigantesca se tratara. En Brawley, California, agosto 4, se reportaría la misma ave. Hubo unos años sin reportes de esta ave, hasta en julio 11 de 1908. El famoso explorador V.K. Arsenyev tuvo una experiencia con un hombre alado. Esta historia se encuentra en el libro Forerunner of the Flying Lady of Vietnam, del escritor Yuri B. Petrenko. La experiencia es citada como: vi la marca en el camino que era muy similar a la huella de un hombre. Mi perro Alfa se erizó, gruñó, y luego algo se precipitó por las cercanías, pisoteando entre los arbustos. Sin embargo, no desapareció, sino que se detuvo cerca, parado. Habíamos estado parados así durante algunos minutos. Luego me agaché, tomé una piedra y la arrojé hacia el animal desconocido. Entonces, sucedió algo que fue bastante inesperado. Escuché el batir de las alas. Algo grande y oscuro emergió de la niebla y voló sobre el río. Un momento después desapareció en la densa niebla. Mi perro, muy asustado, se presionó contra mis pies. Después de la cena,
Les conté a los hombres sobre este incidente. Entre los hombres se contaba la historia de un hombre que podía volar en el aire. Los cazadores a menudo veían sus huellas que aparecían repentinamente y se desvanecían de la misma forma, de tal manera que solo podían ser posibles si el hombre se posaba en el suelo y luego despegaba de nuevo en el aire. En octubre 9 de 1946, en San Diego, California, un grupo de 16 personas se encontraban reunidas en el techo de una casa para ver la lluvia de estrellas, cuando un objeto alado de color blanco azulado apareció en el cielo. Parecía un avión extremadamente largo que llevaba 2 luces rojas y dejaba una estela muy luminosa. El objeto claramente no era un avión. Uno de los testigos dijo: las alas que se movían eran demasiado anchas para cualquier pájaro. De hecho, eran más bien alas como de una mariposa. Todo el objeto emite un resplandor rojo. Alguno de los testigos comparó lo visto en el aire a un murciélago gigantesco. 2 meses después, en diciembre 30 de 1946, Ella Young, una escritora estadounidense, dijo haber visto una criatura tipo murciélago. Al anochecer, cerca de Morro Bay, California, en el cielo dorado se veía algo muy negro. Se movió al frente y tenía una apariencia de murciélago. Debido a la curvatura de sus alas, no estoy segura si había movimientos en la punta extrema de las alas, pero la extraña máquina pareció detenerse durante varios minutos y su forma era muy distinta. De repente desapareció detrás de la nube y justo después una gran descarga de color se esparció sobre el mar. 1947 fue un año significativo para el fenómeno ovni, donde el término platillo volador fue acuñado por primera vez ese mismo año por un empresario y piloto llamado Kenneth Arnold, y este evento llamó la atención de todo el mundo. Unos días después, una nave extraterrestre supuestamente caería cerca de la ciudad de Roswell, Nuevo México. La gente estaba fascinada con la idea de los platillos voladores y la vida extraterrestre, y el tema fue ampliamente discutido en los medios. Con la afluencia de avistamientos de platillos voladores, la cobertura sobre aves gigantes fueron empujadas a un segundo plano, y el enfoque se desplazó a los objetos voladores no identificados. Tenemos antiguos mitos donde se relatan los encuentros con seres alados. Tenemos los avistamientos modernos. ¿Por qué no ponemos más atención a lo que nos están tratando de decir? En todo el mundo hay personas que afirman haber presenciado humanoides voladores. Todos los testigos afirman los mismos detalles: criaturas aladas, con detalles brillantes, alas extremadamente largas y una piel oscura. Es muy fácil decir que estas personas solo lo imaginaron, pero lo que no es sencillo es explicar por qué se cuentan los mismos detalles una y otra vez en todo el mundo y a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que la misma criatura sea descrita en varios continentes? Cuando hay mucha evidencia, muchos testigos, es natural preguntarse, ¿qué es lo que realmente está pasando? Durante todo este recorrido histórico compartí principalmente solo algunos de los avistamientos que a mi parecer fueron de los más interesantes y documentados cerca de Point Pleasant. Existen todavía muchos más reportes esparcidos por el mundo, algunos de los cuales los presentaré en un próximo video. Por lo pronto, continuaré con esta cronología de avistamientos a partir del año de 1947 y examinaremos las posibles conexiones con el folclore y las leyendas de los nativos americanos, lo cual dará la entrada
para platicar a profundidad de la historia de Mothman, los misterios que sucedieron en torno a su visita. Antes de irnos, recuerden, sumerjan su curiosidad en lo desconocido, porque el misterio existe y en sus profundidades habita lo que hace de este mundo un lugar más fascinante. Hasta la próxima.